Buenas noches. Quiero agradecer la invitación formulada por la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana UNIBE y en especial a Cristóbal Rodríguez, coordinador de la Maestría de Derecho Constitucional, de la Maestría en Derecho Tributario de esta alta casa de estudio. Y con él saludo a las autoridades, aunque no están presentes, pero se excusaron, y al público presente en sentido general. Empiezo diciendo que el control preventivo de los tratados internacionales en la República Dominicana es un nuevo mecanismo de control de constitucionalidad, consagrado en la Constitución del año 2010. En la presente exposición trataremos de dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué es el control de constitucionalidad? ¿Qué son los tratados internacionales? ¿Cuál es el fundamento constitucional de las relaciones internacionales en el ordenamiento dominicano? ¿Cuál es el procedimiento del control preventivo de los tratados internacionales? Respecto a la primera interrogante sobre qué es el control de constitucionalidad, quiero decirle que el control de constitucionalidad es el examen de la adecuación de las normas y actuaciones de la Constitución, siendo su objeto expulsar del ordenamiento jurídico cualquier norma que resulte contraria con el texto constitucional. Este control tiene como presupuesto básico dos principios fundamentales relacionados entre sí. El principio de rigidez constitucional, en virtud del cual se establecen mecanismos y procedimientos especiales comúnmente más onerosos para cambiar el contenido de la Constitución, a diferencia de los previstos para la modificación de las leyes ordinarias, lo que asegura un cierto grado de permanencia en el tiempo y por ende de estabilidad como corresponde a toda norma fundamental. El segundo, que es el principio de supremacía de la Constitución. Mediante este principio se reconoce la posición superior que ocupa la Constitución dentro del ordenamiento jurídico, situándose en la parte privilegiada o superior de todo el sistema jurídico normativo. De esta forma, se tiene que las normas que integran el ordenamiento jurídico nacional solo podrán considerarse válidas si éstas se encuentran conformes y fuesen compatibles con las normas de la Constitución. A juicio del catedrático y constitucionalista dominicano, el entrañable amigo de larga data, Cristóbal Rodríguez, su profesor meritísimo, la casi totalidad de los países que han trillado el camino de la consolidación democrática y de la vigencia efectiva del sistema de derechos y libertades fundamentales, donde la idea de supremacía constitucional y de razonable equilibrio entre los poderes ha pasado a formar parte de la cotidianidad política y han tenido en el Tribunal Constitucional una de las principales fuentes de impulso. Cierro la cita de mi querido y dilecto amigo. Es decir, el control de constitucionalidad implica el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado y se refiere a la conformación que hacen los órganos jurisdiccionales de las normas con rango de ley y el texto de la Constitución política por parte de los tribunales como encargados de velar por la supremacía del texto fundamental. Existen diversos tipos de mecanismos de control judicial para asegurar la supremacía de la Constitución, pero ser parte de la división desde el punto de vista orgánico, que se tiene como casi universal al clasificarlos en sistema concentrado o especializado,
sistema difuso o sistema mixto. Es necesario destacar previamente que el sistema de control concentrado tiene dos subsistemas. El primero, cuando el indicado control lo realizan los órganos jurisdiccionales comunes. El segundo, cuando el control de constitucionalidad es realizado por un órgano que se encuentra fuera de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, como son los tribunales y las cortes constitucionales. El mecanismo de control de constitucionalidad conocido como sistema difuso o norteamericano no es más que aquel poder que tienen todos los jueces y tribunales de resolver directamente aquellos conflictos de constitucionalidad que se le presente entre una norma inferior a la Constitución y con la Constitución, en la que el juez declara inconstitucional la norma que sea contraria a los preceptos constitucionales. Se trata, pues, del llamado control concentrado, ejercido en el curso de cualquier proceso judicial donde no es la causa directa de la pretensión. Este modelo de control nace en los Estados Unidos de Norteamérica, en un caso famosísimo en el que la Corte Federal de este país, bajo la presidencia del juez John Maxwell, declaró por Deme un segundo. Que este tipo de modernidad, mientras uno tiene su hoja, es más. Vamos a sentarnos. Donde el juez declaró el caso Marbury versus Madison de inconstitucional en un acto del Congreso en el año de 1803. 7 años más tarde, en el año de 1810, un acto del Poder Legislativo en el caso Fletcher versus Page. En el sistema difuso, la competencia no recae sobre un solo órgano u organismo, sino más bien la competencia radica en toda la estructura jurisdiccional, en virtud de la consagración que ordenen la Constitución y las leyes. Mi cuñada está aquí, la senadora de la provincia de Azua, la senadora Lía Díaz, vino a acompañarnos. El modelo de control concentrado de constitucionalidad, conocido también como sistema abstracto, europeo, continental o austriaco, es aquel que da la competencia para conocer de las cuestiones de justicia constitucional a un órgano autónomo y concentrado, que controla de manera abstracta la constitucionalidad de las normas. Este modelo se contempló en el artículo 140 de la Constitución austriaca en el año de 1920 como consecuencia de los importantes y famosos de los debates entre los notables juristas austriacos Jan Kelsen y Carl Schmitt, quienes habían debatido ampliamente sobre quién debía ser el guardián de la Constitución. Mediante este modelo de control se expulsa del ordenamiento jurídico una norma que sea contraria al precepto constitucional, por lo que la decisión rendida tendrá efectos generales y no entre las partes. En la República Dominicana, con la primera Constitución del 6 de noviembre del año 1844, se estableció el control difuso como mecanismo de control de constitucionalidad, cuando en su artículo 125 facultaba a que ninguno de los tribunales aplicara una ley inconstitucional. Este modelo de control difuso de la constitucionalidad se mantuvo vigente en las posteriores constituciones, siendo compartido el sistema difuso
de constitucionalidad en el ordenamiento constitucional dominicano, con el sistema concentrado en manos de la Suprema Corte de Justicia en los periodos de 1924, 1927, 1994 hasta el 2010, o el 2011, que fue cuando se estableció el Tribunal Constitucional. Con la conformación del Tribunal Constitucional, ya conformado en el año 2011, el sistema de control de constitucionalidad en el ordenamiento constitucional dominicano se mantiene como mixto, pero en vez de ser compartido con la Suprema Corte de Justicia y los tribunales inferiores, es asumido por el Tribunal Constitucional y los tribunales del orden judicial. El texto fundamental del Estado Dominicano, proclamado el 26 de enero del año 2010, establece que la Constitución es la norma suprema en el que se fundamenta el ordenamiento jurídico del Estado. Por lo tanto, todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas se encuentran sujetos a ella, dejando de manera clara que son nulos toda ley, decreto, resolución, reglamento, acto que sea contrario a la Constitución. Citando a mi apreciado amigo y hermano Cristóbal Rodríguez, otra vez, dice él: respecto a la garantía de la supremacía del texto fundamental, ha sostenido que si la Constitución es la norma suprema, la fuente del sistema formal y material de producción del derecho, entonces ha de haber un mecanismo que garantice ese carácter de supremacía. Dice Cristóbal, yo digo, podemos entonces afirmar que para garantizar la supremacía del texto constitucional es necesario que existan los mecanismos que controlen las actuaciones de las personas y de los órganos. Y estos mecanismos serían las formas para controlar dichas actuaciones que ponen el problema. ¿Qué les doy una tecla? Es aquí que hay que dar. Que controlan dichas actuaciones que le ponen límites a quienes quieran actuar apartándose del texto constitucional. En tal sentido, el control de constitucionalidad es el mecanismo idóneo para garantizar la supremacía y efectividad del texto constitucional. En relación a la segunda interrogante, ¿qué son los tratados internacionales? Podemos decir, cuando se habla de los tratados internacionales, es preciso delimitar cuáles son los conceptos que se encuentran desarrollados en el ámbito académico. Es menester destacar que dentro del ámbito del derecho internacional, un tratado es un acuerdo de voluntades entre los estados firmantes. Pues yo no había visto a mi hermano que llegó aquí, César Díaz Filpo, está aquí también, no lo había visto. Se me pone celoso de poco que le mencioné a la mujer y no lo mencioné a él. La Convención de Viena ha definido los tratados internacionales en su literal A, numeral 1 del artículo 2, como un acuerdo celebrado por escrito entre los estados y regidos por el derecho internacional. Consta con un instrumento único o con dos o más herramientas conexas y cualquiera que sea su denominación particular. Independientemente del término utilizado, cuando se hace referencia a convenio, acuerdo, protocolo, pacto, arreglo, compromiso, convención internacional, nos estamos refiriendo a lo que es un tratado internacional. Puesto que los mismos son documentos que tienen un carácter diplomático, que tiene validez en el ámbito del derecho internacional, producto del cumplimiento o agotamiento de los requisitos
de formalización para ser instrumentos vinculantes entre los estados suscribientes. Respecto a los órganos de control de constitucionalidad, la Constitución del 2010 figura un sistema combinado en el cual confluye el control concentrado y el difuso de la constitucionalidad. Esto se establece en los artículos 184 y 188 de la Constitución Dominicana, cuando disponen lo siguiente. El artículo 184 dice lo siguiente: el Tribunal Constitucional, habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional, la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria. En cambio, el 188 habla concretamente del control difuso. Dice: los tribunales de la República conocerán la excepción de inconstitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento. Existen diversos criterios de clasificación de los tratados. A veces se parte de un punto de vista formal, calidad de las partes, tratados celebrados entre Estado y organizaciones internacionales, etcétera, el número de participantes, etcétera, de un punto de vista material, de un contenido, o bien se suelen combinar los dos criterios de esas clasificaciones que generalmente tienen un carácter doctrinal. Conforme al número de participantes, los tratados se diferencian en bilaterales o multilaterales, dependientemente de si participan dos o varios estados, respectivamente en su celebración. La gran mayoría de los tratados la componen los tratados federales, más con el desarrollo de la celebración internacional aumenta considerablemente el peso específico y el rol de los estados multilaterales. Desde el punto de vista estrictamente formal, los tratados pueden ser abiertos o cerrados. Los tratados cerrados restringen el acceso a otros posibles participantes, o sea, se celebran exclusivamente entre los contratantes originarios o firmantes y no admiten la adhesión de otros estados, o bien dicha adhesión depende del acuerdo de todas las partes en el tratado. Puede servir de ejemplo aquí el tratado del año de 1959 sobre la Antártica, suscrito por los gobiernos de Argentina, Austria, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, Rusia, Gran Bretaña, los Estados Unidos de América, con la finalidad de asegurar el uso de la Antártida. Por Dios, es que le doy y se me va. Exclusivamente para fines pacíficos y la contaminación de la armonía internacional. En cambio, los tratados abiertos son aquellos que admiten la adhesión a otros tratados. Respecto de la tercera interrogante, de la que hice mención cuando empecé, sobre cuál es el fundamento constitucional de las relaciones internacionales en el ordenamiento constitucional dominicano, pues le diré que la Constitución de la República Dominicana, proclamada en el año 2010, que a juicio del catedrático español Diego López Garrido es una de las más avanzadas de Iberoamérica, contempla en su artículo 26 todo lo relacionado a las relaciones internacionales
y al derecho internacional. Respecto a este artículo, el constitucionalista dominicano, hermano del hermano Eduardo Jorge Prat, expone lo siguiente. Lo cito: la Constitución consagra a la República Dominicana como un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional. Se trata, en palabras del jurista alemán Peter Halbert, de un Estado corporativo que, en consecuencia, aplica las normas internacionales en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado. Asume las normas del derecho internacional convencional como vigente en tanto han sido ratificadas por órganos legislativos y aplicadas oficialmente. Fundamenta sus relaciones internacionales en la afirmación de sus valores e intereses nacionales al respeto, los derechos humanos y el derecho internacional. Y acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantiza el respeto de los derechos fundamentales, la paz y el desarrollo de las naciones. Es, además, un Estado abierto a América y a su integración. Por lo que la Constitución autoriza que el Estado dominicano suscriba tratados internacionales que promuevan esta integración y que atribuyan a organismos internacionales las competencias requeridas para participar en los procesos de integración. El Estado se proclama finalmente como un Estado solidario con América, por lo que apoya toda iniciativa en aras de la defensa de sus productos básicos, materias primas y biodiversidad. Las disposiciones de este artículo se contemplan en las del artículo 74.3, que otorga rango constitucional a los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos, y con las del artículo 80.7, que permite al Senado aprobar el envío al extranjero de tropas en misiones de paz, autorizadas por organismos internacionales. De conformidad con el artículo 26.1 de la Constitución de la República Dominicana, nuestro país reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano, en la medida que sus poderes públicos las hayan adoptado. El procedimiento de adopción e incorporación de los tratados internacionales se encuentra señalado expresamente en diversas disposiciones de la Constitución de la República, de las cuales podemos inferir lo siguiente. Primero, en primer lugar, los tratados internacionales deben ser suscritos por el Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 128, numeral 1, literal D de la Constitución Dominicana. El artículo 26, numeral 5 de la Constitución del 2015 señala que, cito, el Estado podrá suscribir tratados internacionales para promover el desarrollo común de las naciones, que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes, y para atribuir a organizaciones supranacionales las competencias requeridas para participar en procesos de integración, dejando de manera clara en el artículo 74, numeral 3 del indicado texto sustantivo, que dice lo siguiente: los tratados, pactos y convenciones relativos al derecho a los derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado dominicano tienen jerarquía constitucional, y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado.
Dominicana. Posteriormente, indica la Constitución de la República en su artículo 185, numeral 2, que el Tribunal Constitucional deberá conocer el control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo para determinar de conformidad con la Constitución. El último paso para la incorporación de los tratados internacionales al ordenamiento jurídico dominicano consiste en la aprobación por parte del órgano legislativo de los tratados internacionales que suscribe por el Poder Ejecutivo, tal como lo establece el artículo 93, numeral 1 del literal D de la Constitución de la República Dominicana. De conformidad con el numeral 2 del artículo 185 de la Constitución de la República Dominicana del 26 de enero del año 2010, el Tribunal Constitucional es competente. Hay una lucha con el tema de la competencia o no. Yo sostengo, y yo no sé si mi querido maestro está igual que yo en esa línea, que el Tribunal Constitucional es competente para todo, todo es competente. Tú lo rechazas, lo admites, lo declaras inadmisible. Pero decir que es incompetente, para mí sería una barbaridad. Por ejemplo, supónganse ustedes que ustedes apoderen al Tribunal Constitucional sobre un amparo, sobre el derecho a la libertad, y ustedes van a decir que no es competente para conocer el derecho a la libertad. Bueno, de conformidad con el artículo 2, el literal 185 de la Constitución de la República Dominicana del 26 de enero de 2010, el Tribunal Constitucional es competente para conocer el control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales. De ahí se desprende el fundamento constitucional de este mecanismo previo de constitucionalidad de los tratados internacionales, con la finalidad de asegurar que los tratados internacionales suscritos por el Estado Dominicano no vulneren el texto constitucional y se garantice la seguridad jurídica y la supremacía de la Constitución. En relación a la última interrogante sobre cuál es el procedimiento de control preventivo de los tratados internacionales en la República Dominicana, fue la última pregunta que me hice. El procedimiento del control preventivo de los tratados internacionales que realiza el máximo intérprete de la constitucionalidad en el ordenamiento jurídico dominicano, esto es, el Tribunal Constitucional, se encuentra previsto en la Ley 137/11 y su reglamento jurisdiccional. Dicho procedimiento se encuentra dispuesto en los artículos 55 al 58 de la indicada ley, los cuales establecen lo siguiente, lo cito. Artículo 55. El control preventivo. Previo a su aprobación por el Congreso Nacional, el presidente de la República someterá los tratados internacionales suscritos al Tribunal Constitucional, a fin de que éste ejerza sobre ellos el control previo de constitucionalidad. El artículo 56 habla del plazo, dice, el Tribunal Constitucional decidirá sobre la constitucionalidad o no de los tratados internacionales suscritos dentro de los 30 días siguientes a su recibo, y al ejercerlo, si considerare inconstitucional el tratado de que se trata, indicará sobre cuáles aspectos recae la inconstitucionalidad y las razones en que fundamenta su decisión. Importante, el artículo 57 encaja diciendo lo siguiente: el efecto vinculante de esta decisión. La decisión del Tribunal Constitucional será vinculante para el Congreso Nacional y para el Poder Ejecutivo. Tiene un párrafo que dice lo siguiente: si el tratado internacional es reputado constitucional, esto impide que posteriormente el mismo sea cuestionado por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional o cualquier juez o tribunal por los motivos que valoró el Tribunal Constitucional. O sea que si el Tribunal Constitucional, el Poder Ejecutivo le manda uno allá y el tribunal dice, es conforme con la Constitución, no puede nadie luego ir al Tribunal Constitucional a cuestionar esa decisión.
Artículo 58. Publicación. La decisión del Tribunal Constitucional sobre el control preventivo de los tratados se publicará por los medios oficiales del Tribunal Constitucional. Estos medios son la página web y el boletín, que muy bien lo hacen esos jóvenes que ustedes ven que están aquí, son una estrella. De manera escueta, podemos llegar a las siguientes conclusiones. El control de constitucionalidad es el examen de la adecuación de las normas y actuaciones de la Constitución, siendo su objeto expulsar del ordenamiento jurídico cualquier norma que resulte contraria con el texto constitucional. Existen diversos tipos de mecanismos de control judicial para asegurar la supremacía de la constitucionalidad, los cuales pueden ser un sistema concentrado o especializado, o un sistema difuso o un sistema mixto. El artículo 6 de la Constitución de la República Dominicana establece el principio de supremacía constitucional, dejando de manera clara que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. El objeto del principio de supremacía constitucional es garantizar el control de la constitucionalidad, toda vez que solo de esa manera se garantiza que todas las actuaciones de las autoridades y los particulares sean ceñidas a la Constitución, que se erige como norma suprema. En la República Dominicana, en la Constitución del 6 de noviembre del año de 1844, se estableció el control difuso como mecanismo de control de constitucionalidad. Respecto a los órganos de control de constitucionalidad, la Constitución del 10 configura un sistema combinado con el cual confluyen el control concentrado y difuso de la constitucionalidad. Esto se desprende del contenido de los artículos 184 y 188 de la Constitución, de la indicada Constitución Dominicana. Dentro del ámbito del derecho internacional, un tratado es un acuerdo de voluntades entre los estados. La Constitución de la República Dominicana, proclamada en el año 2010, contempla en su artículo 26 todo lo relacionado a las relaciones internacionales y al derecho internacional. De conformidad con el artículo 26.1 de la Constitución de la República Dominicana, nuestro país reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano, y en la medida que sus poderes públicos las hayan adoptado. El procedimiento de adopción e incorporación de los tratados internacionales se encuentra señalado expresamente en diversas disposiciones de la Constitución de la República. De conformidad con el numeral 2 del artículo 185 de la Constitución de la República Dominicana del 26 de enero del año 2010, el Tribunal Constitucional es competente para conocer el control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales. El procedimiento de control preventivo de los tratados internacionales que realiza el máximo intérprete de la constitucionalidad en el ordenamiento jurídico dominicano se encuentra previsto en la ley 137.11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, y en el reglamento jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Para concluir, espero que no lo hayan cansado, me gusta una frase que utiliza Robert Baden-Powell, militar británico, fundador del movimiento Scout, cuando dice, lo cito: las ligas y los tratados están bien entre los políticos, pero no pueden producir la paz, a menos que la gente misma sea quien la desee. Nosotros tratamos de imbuir en la próxima generación
y el espíritu de amistad y camaradería, que es la verdadera base para la paz en el mundo. Muchas gracias.